sin perder el tiempo, son 9:33 acá en mi computadora, así que vamos a tratar de terminar, me dijeron entre 40 minutos, algo así que 10:10 tendríamos que por ahí ya estar concluyendo con el estudio del día de hoy. Bueno, hoy nos toca Hechos capítulo 14. Si se escucha mal o hay algún problema, avísenme, ¿eh? Así que por ahora va todo bien, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Nos toca estudiar el libro de Hechos, pero el capítulo 14. Así que calculo que todos ya tienen su Biblia y vayan buscando allí el capítulo 14. ¿Eh? Pero bueno, acá en el capítulo 14 es la continuación de qué cosa? Del capítulo 13. El capítulo 14 es la continuación del viaje misionero que emprenden ¿quién? Pablo, Bernabé, ¿no? Y Juan Marcos. Que Juan Marcos en el medio del viaje o antes de llegar a la mitad del viaje abandona allí, ¿no? A los discípulos, abandonan a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y acá cuando llegamos a Hechos capítulo 14 nos encontramos ya promediando el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos salieron encomendados de allí de la iglesia en Antioquía. Dice que ellos oraron, le impusieron las manos y los encomendaron a qué cosa? A la obra misionera. Y bueno, ellos comienzan la obra misionera en Hechos capítulo 13 y en el capítulo 14 terminan este primer viaje misionero. Así que vayamos allí a Hechos capítulo 14, donde vamos a ver, ¿no?, el costo que se tuvo que pagar para que yo pueda conocer el Evangelio, para que vos puedas conocer el Evangelio, ¿no? Ahora, a veces no valoramos y no entendemos, ¿no?, el valor del Evangelio, cómo estos hombres llegaron, lo protegieron, lo cuidaron, de tal manera que llegó hasta mí y que llegó hasta vos. Estos hombres sufrieron persecuciones, apedreamiento, como vamos a ver, ¿no?, y hasta la muerte. ¿Por qué? Por el Evangelio, por cuidar el Evangelio, por proteger el Evangelio y que el Evangelio llegue hasta vos. Así que allí en Hechos capítulo 14 vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte va a ser del 1 al 7, ¿no? Y vamos a ponerle como título a esta parte, el Evangelio divide. Del 8 al 19 vamos a ver el Evangelio sana. Del 20 al 27 vamos a ver el Evangelio anima y del 23 al 28 el Evangelio confirma. Así que vamos a arrancar con la primera parte. El Evangelio divide y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, dice, y confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Luego de que ellos fueron también expulsados de allí, de Antioquía, ¿no? Ellos, ¿dónde van? A Iconio. Y ahí en Iconio ellos entran allí a una sinagoga porque ellos buscaban un lugar donde haya personas. ¿Para qué? Para poder predicarles el Evangelio. Pero bueno, el título que le pusimos a esta parte es El Evangelio divide. Y allí en el versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, ¿no? Ahí dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, el Evangelio en esta ciudad había causado alboroto, había causado, ¿qué cosa? Una división, pero no una división mala, sino una buena división, porque muchas personas habían conocido a Cristo como Salvador. Lo dice allí en el versículo 1,
Dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Muchas personas habían conocido a Cristo, pero también había otras personas que rechazaron el evangelio. Entonces la ciudad se dividió. Bueno, el evangelio divide a las personas, ¿no? Este mundo está dividido por el evangelio. Aquellos que creen en Cristo y aquellos que rechazan a Cristo, ¿no? Muchas veces dividimos al país entre Boca y River, entre Independiente y Racing, ¿no? Entre radicales y peronistas. Bueno, la palabra de Dios divide a las personas, aquellos que creen en Cristo y aquellos que rechazan a Cristo. Aquellos que creen en Cristo como Salvador tienen un lugar allí en el cielo, pero aquellos que rechazan a Cristo como Salvador tienen otro lugar allí en el infierno. Entonces, estas personas, estos judíos que no creyeron, comenzaron a hacer un trabajo, ¿no? Allí empezaron a hablar mal de los discípulos, empezaron a hablar mal de los apóstoles. Ahora, ¿de qué manera predicaron este evangelio? ¿No? Porque dice allí en el versículo 1, dice que hablaron de tal manera. ¿Por qué la ciudad se dividió? Porque ellos predicaron un evangelio verdadero, predicaron el evangelio que Pedro predicó allí anteriormente, donde alrededor de 3.000 personas conocieron a Cristo, ¿no? El evangelio de ellos era el evangelio auténtico, no había otro evangelio. Ellos seguramente predicaron sobre el pecado, sobre la sangre de Cristo, predicaron sobre el arrepentimiento, sobre alejarse del pecado, seguramente predicaron sobre Jesús, que Jesús era el Mesías y que la ley no es lo mismo que la gracia, ¿no? En esto se basaba el evangelio. Esto era lo que predicaban los apóstoles. Y claro, a los judíos no les gustaba. ¿A quién le gusta que les pongan su pecado? Cuando yo escuchaba el evangelio y me decían que yo era pecador, no podía entender y muchas veces me enojaba porque la palabra de Dios me exponía y la palabra de Dios es un espejo donde nosotros nos vemos y vemos nuestros defectos. Bueno, el pueblo judío, bueno, no todos los judíos, porque dice que creyeron muchos de los judíos, ¿qué hicieron? Dice allí en el versículo 2, a los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿no? Acá dice que corrompieron, dañaron, pudrieron, alteraron los ánimos, ¿no? Hicieron que muchos de allí de gentiles se pongan del lado de ellos. Pero había otros que estaban allí del lado de Pablo, ¿no? Dice que corrompieron los ánimos, se generó un gran alboroto allí en esta ciudad. Pero dice el versículo 3 que por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Allí los discípulos, perdón, allí los apóstoles, ¿no? Se quedaron. Pero dice que por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Ahora, ellos podían haber hecho, no, bueno, se armó un gran lío, mejor vámonos de acá, de esta ciudad, ¿no? Y vayamos a otra. No, dice que se armó un gran lío, pero ellos se quedaron. ¿Por qué se quedaron allí mucho tiempo? Porque ellos amaban a las personas, amaban a aquellos que no conocían a Cristo, pero también amaban a aquellos que habían tomado decisión por Cristo. No los dejaron solos, ¿no? Siguieron allí. Y dice la palabra de Dios que siguieron predicando el Evangelio y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de sus señales y prodigios. Siguieron predicando, ¿no? ¿Cómo siguieron predicando? De la misma forma. Bueno, hay un poquito de ruido. Ahí está. Siguieron predicando de la misma forma. No hubo nadie que los pueda detener. Ellos siguieron adelante con la predicación del Evangelio. No tuvieron miedo, no tuvieron temor, ¿no? ¿A qué cosa? A estos judíos que armaron un gran alboroto. Vos sabés que dice allí en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, donde Jesús nos está hablando que el Evangelio es aquello que divide, ¿hasta qué? Hasta una familia, ¿no? Dice, vamos a leerlo, Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Rápidamente. Dice, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, no espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿no? Entonces, acá Jesús está diciendo que el evangelio va a dividir hasta las familias.
No sé si alguna vez escucharon algún testimonio donde personas que conocieron a Cristo fueron a su casa y fueron maltratados, hasta fueron echados, ¿no? Por haber conocido a Cristo como Salvador, ¿no? Entonces, puede ser que en tu vida, que en tu familia estés pasando esto, porque vos hayas conocido a Cristo, ¿no? Y muchas veces pasa en las familias, ¿no? Cuando uno conoce a Cristo, ni te invitan a los cumpleaños, ¿no? Medio como que te discriminan porque vos sos cristiano. No, no lo invitemos a este, porque va a haber baile, va a haber esto, va a haber lo otro. No, no, no. Y muchas veces pasa eso. Bueno, el Evangelio divide, ¿no? Pero bueno, ellos siguieron adelante, predicaron con denuedo, con valor, con energía, con decisión, ¿no? Y Dios dice que confirmaba su mensaje a través de qué cosa? De señales, de prodigios y de milagros. Estas señales, estos prodigios y milagros acompañaban a quién? A los apóstoles. ¿No? Dice allí en Corintios capítulo 12, versículo 12, habla de qué? De señales de apóstoles. Los apóstoles, para que su mensaje sea confirmado, ¿no? Dios le dio esta capacidad a ellos de poder confirmar su mensaje a través de estos milagros. Por ejemplo, allí en Hechos 2, 43, vamos a leerlo. Hechos 2, 43. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, Dios confirmaba allí el mensaje de los apóstoles a través de estas señales, estos prodigios y estos milagros, ¿no? Y estas señales acompañaban a estos hombres, a los apóstoles. Ahora en estos tiempos hay hombres que se dicen ser apóstoles, que escuchamos que se proclaman apóstoles, ¿no? Y vemos en las iglesias esos carteles grandes donde vemos la foto de él y de ella diciendo, somos apóstoles, somos apóstoles. Quiero decirle que los apóstoles se han terminado, ¿no? Los apóstoles se han terminado y que esas señales solamente seguían a estos apóstoles, seguían a Pablo, ¿eh? Y de esta forma Dios confirmaba allí el mensaje. Entonces vemos cómo el Evangelio dividía a las personas y dividió allí una ciudad. ¿Pero qué evangelio? El verdadero evangelio. Pablo no tenía un evangelio para judíos, un evangelio para gentiles. Pablo, donde iba, fíjate que entró en la sinagoga llena de judíos y ahí habló de Cristo, y ahí habló del Mesías. Él no tenía problema, él no tenía miedo, él no se avergonzaba verdaderamente del evangelio, ¿no? Y dice que se juntaron todas estas personas, los judíos, los gentiles, los gobernantes, y que querían, lo querían apedrear. ¿Pero qué hicieron ellos? Huyeron. Cuando se enteraron de esto, huyeron y se fueron ¿a dónde? A Listra y Derbe. Y allí, ¿qué cosa? Seguían predicando el Evangelio. Vieron que vamos rápido porque no nos podemos detener. Hay muchas cosas que podríamos ver. Pero vamos al otro punto. Vamos a ver el Evangelio sana. Y vamos a ir allí, vamos a seguir leyendo, ¿no? ¿Qué pasó en la ciudad de Listra? Allí fueron Pablo y Bernabé, luego de que se enteraron de que los iban a apedrear, ¿no? De que ya no, los ánimos no estaban, digamos, bien, sino que ya los ánimos estaban bastante escaldeados. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron allí a Listra. ¿Y qué pasó en Listra? Bueno, dice en el versículo 8, que vamos a leer el versículo 8, allí hasta el 10 por ahora, dice así, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿no? Entonces aquí vemos a Lucas. Lucas, no sé si recuerdan, Lucas era médico. Y vos fíjate cómo describe a este hombre, ¿no? Lo describe como, dice que estaba sentado.
imposibilitado, o sea, no podía caminar. Era cojo de qué cosa? De nacimiento, ¿no? Y que jamás había andado, ¿no? Y bueno, y acá la palabra de Dios nos muestra lo que hace Pablo, perdón, lo que hace Dios a través de Pablo en este hombre. Entonces, vamos a ver dos actitudes de este hombre. Él tomó dos actitudes en frente a lo que él escuchó, porque dice allí, ¿no? Que dice, Dios por medio de Pablo sana a un hombre que estaba postrado de cuánto, de nacimiento. Y entonces vemos dos actitudes. En el versículo 9 dice, oyó hablar a Pablo, ¿no? Oyó hablar a Pablo. Ahora, ¿qué predicó Pablo? Predicó lo mismo que predicó anteriormente, que predicó en Iconio. ¿Predicó qué cosa? El Evangelio, ¿no? ¿De qué le habló? ¿Habló de prosperidad? No. ¿Habló de que todo le iba a salir bien? No. Predicó lo mismo. Y quizás habló de Jesús. Quizás habló de los milagros que Jesús hizo. Entonces, este hombre, ¿no? Este hombre dice que estuvo atento allí a la predicación de Pablo. Primera actitud, ¿no? Dice que él oyó hablar a Pablo. La segunda actitud, estuvo atento allí a la predicación de Pablo, ¿no? Porque dice acá que él oyó hablar a Pablo. Ahora, la segunda actitud, dijimos, estuvo atento a la predicación de Pablo. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de eso? ¿Sabes qué? Él tuvo fe. Al oír la palabra de Dios, él tuvo fe, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿no? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Pablo expuso lo que la palabra decía y nada más, ¿no? Pablo no se puso a contar un cuento, a contar una fábula. Él no perdía el tiempo. Él predicó ¿qué cosa? Predicó el Evangelio. Entonces él tuvo fe, ¿no? Y Pablo vio que este hombre tenía fe. Ahora, ¿cómo se dio cuenta que este hombre tenía fe? Y porque estaba atento a lo que escuchaba, estaba atento a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el púlpito predicando y nos damos cuenta quiénes son los que están atentos y quiénes no? No sé si alguna vez le pasó eso, ¿no? Ni se dan cuenta quién está pensando en lo que va a hacer después, o mirando su teléfono, o mirando el reloj. Pero hay personas que están allí atentas. Esta persona seguramente puso la mirada en Pablo, ¿eh? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la primera tuvo fe. La segunda, ¿qué? Fue sanado. Fue sanado. Ahora, todos ponemos la mirada de que él fue sanado, ¿cómo? Físicamente. Porque dice allí, en el versículo 10, dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Todos ponemos la mirada en este milagro, ¿no? Porque fue un milagro tremendo, que él sanó a uno que estaba imposibilitado y no podía caminar. Pero el mayor milagro que se produjo allí en ese momento, en que este hombre que estaba imposibilitado espiritualmente, pudo llegar hacia Dios, ¿no? Pudo llegar hacia Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio. Restaura a las personas, restaura la relación que se perdió con Dios, restaura lo que el pecado destruyó. Y este hombre, sí, bien tenía un problema muy grande, pero había un problema aún mayor, que estaba alejado y separado de Dios. Y como decíamos, el Evangelio sana. Claro, ahí vemos la sanación física, pero vos sabés, te quiero decir algo, el Evangelio sana tu interior y eso también se ve, ¿qué cosa? En lo exterior. Vos sabés que tengo la posibilidad de estar discipulando. Empecé con un chico que se recuperó de la adicción de las drogas. Después invitó a otro chico, también con la misma problemática, ¿no? Pero aún más difícil porque estaba en el consumo. Después invitó a otro que también se estaba recuperando de las adicciones. Y invitó a otro que también se está recuperando de las adicciones. Así que los días miércoles, bueno, hoy no porque aproveché y adelanté el día y me junté el lunes. Y vos sabés que yo pensaba, ¿y qué hago? ¿Y qué les digo? Y yo le agarré y dije, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia hable. Y estamos haciendo un discipulado. Y la palabra de Dios, ¿no?
muchos de ellos dos aceptaron al Señor y empezaron a haber cambios en su vida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios sana tu interior. Y ellos empezaron también a notar qué cosa, cambios físicos, porque se empezaron a alejar de las cosas malas, de la droga, del cigarrillo, del alcohol, y su físico comenzó a cambiar, ¿no? Dice allí en Juan capítulo 5, versículo 24, Juan 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué cosa? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que cree en la palabra de Dios, ¿no? Dice que tiene vida eterna, vuelve a nacer de nuevo. Pero también dice allí en Proverbios capítulo 4, versículo 20, Proverbios 4, 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Son medicina a todo su cuerpo. Entonces, ese es el efecto que hace la palabra de Dios. El Evangelio sana tu interior, ¿no? Pero también eso se ve en lo exterior, ¿no? Así que este hombre tuvo fe en lo que Pablo, dice que la reunión se dejó de grabar, es lo que está diciendo acá en mi computadora, no sé si todos lo escuchan. Así que bueno, entonces vamos a leer ahora del versículo 11 al 18 y vamos a ver 3 actitudes incorrectas que imposibilitaron que estas personas, ¿no? De allí, de Listra, ¿no? Puedan también obtener un milagro. Así que vamos a volver allí a Hechos, porque se me perdió, Hechos capítulo 14, ¿no? Así que vamos a ver 3 actitudes incorrectas que imposibilitaron que ellos también reciban un milagro. Entonces, vamos a ver allí en el versículo 11, que dice así, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho. Y si yo les hago una pregunta, ¿cuál fue la diferencia con este hombre que fue sanado? ¿No? Este hombre que fue sanado oyó. ¿Estos qué hicieron? Vieron. O sea, no les importó lo que Pablo dijo. A ellos les importó lo que ¿qué? Lo que ellos vieron. Entonces, la primera actitud incorrecta fue que pusieron la mirada ¿en qué cosa? En el milagro físico y no en el espiritual. Porque vamos a leer allí qué pasó, ¿no? Con estos hombres. Del versículo 11 al 18, porque no lo habíamos leído. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificios. Entonces acá vemos, ¿no? A estos hombres que eran paganos, ¿no? Que ellos creían qué cosa, en la mitología griega, ¿no? Porque acá vemos allí que nombran a Júpiter, que nombran a Mercurio, ¿no? Entonces decíamos de 3 actitudes que imposibilitaron que ellos reciban un milagro. Primero, la primera que dijimos, pusieron la mirada en el milagro físico y no
en el espiritual. O sea, ellos vieron, en cambio, el cojo oyó. Ellos creyeron en lo que vieron. ¿Eh? La segunda, pusieron la mirada en Pablo y en Bernabé y no en Dios. Ellos dijeron que Pablo y Bernabé eran dioses, dioses que habían descendido, ¿no?, a la tierra, ¿no? A Pablo le pusieron como nombre Mercurio y a Bernabé Júpiter, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que a Pablo le pusieron Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Se ve que aquel que predicaba la palabra allí de forma pública no era Bernabé, sino que era Pablo aquel que predicaba el Evangelio, ¿no? Entonces aquí tenemos que los confunden, ¿no? Les dicen que ellos eran dioses que habían descendido a la tierra, ¿no? Le dicen Júpiter, ¿no? Y también allí le dicen Mercurio. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una mitología griega, hay una historia que dice que hubo dioses que descendieron a la tierra en forma de hombre y que las personas de ese pueblo no le dieron importancia. Que solamente dos personas, ¿no? Dos abuelos, le dieron importancia a esto. Y que después estos dioses, al ver que ellos no respondieron, ¿no? No los recibieron, dice que destruyeron todo ese pueblo. Y solamente se salvaron estas dos personas, ¿no? Quizás ellos también pensaban esto, ¿no? Que tenían que recibirlos a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitología decía que si no los recibían, los iban a destruir, ¿no? Eso es lo que dice la mitología griega, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Que escucharon esto, que vieron esto. Dice acá la palabra de Dios que al ver esto que estaba aconteciendo, hicieron algo. Dice que rasgaron sus ropas. Rasgaron sus ropas. Ahora, ¿qué significa esto de rasgar la ropa? No, era una señal de indignación, de pena, de dolor, ¿no? Ellos rasgaban su ropa delantera y ellos exponían, ¿qué cosa? Su pecho, ¿no? Y de esa forma mostraban pena y dolor por lo que estaba aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, Rubén, ¿no? Allí el hijo primogénito de Jacob, dice que rasgó su ropa cuando no halló a José. Jacob también en un momento rasgó sus ropas. Job, cuando se le comunicó lo de sus hijos, también rasgó sus ropas. Pero acá dice que Pablo y Bernabé, cuando vieron a esta ciudad, ¿no? ¿Qué cosa? Entregada allí a la idolatría, ¿no? Rasgaron allí sus ropas. Ahora, en medio de estas actitudes incorrectas que tenían estas personas, yo quiero resaltar dos actitudes correctas. Vimos hasta ahora dos actitudes incorrectas. Pusieron la mirada en el milagro físico y no en el espiritual. Y la segunda, pusieron la mirada en Pablo y en Bernabé y no en Dios. Pero en medio de estas actitudes incorrectas, acá tenemos dos actitudes correctas. ¿Por qué? Dice allí en el versículo 15. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, ¿no? Ahora, Pablo le está diciendo que somos iguales a ustedes, ¿no? No se tienen por qué postrar hacia nosotros. Lo mismo te acuerdan que lo hizo Pedro allí en la casa de Cornelio, Juan allí en el libro de Apocalipsis. Y una actitud correcta, ellos no aprovecharon esa situación. Ellos podían haber aprovechado esa situación, ¿no? ¿Después de qué? De sentir ser adorados, ¿no? Y que ¿no? En cuántas iglesias, ¿no? No de las nuestras, las personas buscan esto, buscan ser adorados, buscan ser enaltecidos, ¿no? Muchas veces, la palabra de Dios dice que estos son falsos maestros, ¿no? Que hacen estas cosas, digamos, aman las ganancias deshonestas, ¿no? ¿Y cuántas cosas dicen la palabra de Dios de estos falsos maestros? Bueno, esto Pablo no lo tomó como cosa para aprovecharse. Se rasgó las vestiduras y dijo, no nos adoren, somos hombres, ¿no? Ahora, él podía haber aprovechado esa situación,
¿eh? Ahora, otra actitud correcta en medio de actitudes incorrectas. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 15 al 17, ¿no? Y dijimos ahí que Pablo dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos de qué, de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Allí Pablo toma una actitud correcta, los confronta. ¿Con qué cosa? Con el Evangelio. Pablo ahí aprovecha el tiempo y les predica el Evangelio y les dice que todas esas cosas que ellos creían, ¿qué eran? Eran vanidades. ¿Qué es una vanidad? Algo que está por un tiempo y luego desaparece. Es humo, es humo. Vos sabés que las personas en este tiempo van a buscar este tipo de iglesias, ¿no? Porque quieren ver cosas sobrenaturales ahí, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Apoyan su fe en estas cosas, en los milagros. Ponen su fe en qué? En las personas. Vos sabés que mi papá y mi mamá se congregaban en una iglesia pentecostal cuando yo era chico. Pero en un momento ellos se apartaron de Dios. ¿Sabes por qué? Porque supuestamente el pastor los había defraudado. Ellos habían puesto su fe en qué cosa? En un pastor. Habían puesto su fe en una persona, ¿no? Y la Biblia prohíbe eso. No podemos poner nuestra fe en una persona. ¿Por qué? Porque son hombres. El pastor, el anciano son hombres. Y que también pueden fallar. ¿Y cuántas personas se han ido de la iglesia? Porque han puesto su fe en un pastor. Estas personas habían puesto su fe, ¿qué cosa? En un milagro. Y esa fe mal puesta es una fe que te hunde cada vez más. Y es una fe que dura poco porque es vanidad, es humo, ¿no? Ahora, entonces Pablo hizo, aprovechó y les predicó el Evangelio. Le dijo: no crean estas vanidades, en esto que es pasajero. Y él le presenta a Dios por medio del Evangelio, y Dios es algo eterno, ¿eh? Ahora, Pablo les predicó sobre qué cosa, sobre la creación. Vos fijate, ¿no? Que los convirtáis al Dios vivo, al Dios que existe, no a estos dioses de mitología que no existen, al Dios vivo y verdadero. Dice que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Le da una clase allí sobre la creación. Toma la creación y a partir de eso, ¿qué cosa? Les predica el Evangelio. Y les expone a este Dios, que es el Dios creador. ¿Eh? También les dice allí en el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Les dice que todo el sustento, ¿no? Que todo el sustento que ellos también tienen proviene de Dios, ¿no? Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos, ¿no? Ahora, la vanidad de ellos los lleva a la tercera actitud incorrecta. La tercera actitud incorrecta, y ya me queda poco tiempo, ¿eh? Ahora, la tercera actitud incorrecta que ellos tomaron fue el rechazo del Evangelio. Fue su peor actitud, su peor decisión. ¿Cuál fue? Rechazar el Evangelio. Fíjate lo que dice. Versículo 18 dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir de que la multitud le ofreciese sacrificio. O sea, no pudieron impedir. ¿Qué hicieron ellos? Cegados por esta vanidad, le ofrecieron sacrificio ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. A Pablo y a Bernabé. Pero ¿qué pasó allí en el versículo 19? Entonces vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Entonces acá vemos, ¿no?, cómo fue este rechazo. Tanto fue ese rechazo que, pasó de amar a estas personas, de compararlos como dioses, ¿a qué cosa? A apedrearlos. Bueno, lo mismo pasó con Jesús. ¿Se acuerdan? ¿No? Allí entrando a la ciudad, Hosana, oh sálvanos, y arrojaban palmas. A los 5 o 6 días decían: crucifícale, crucifícale, ¿no? Estas personas se dejaron convencer ¿por quién? Por los judíos que vinieron ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio. Los mismos que lo habían echado,
allá en Antioquía, los mismos que lo habían expulsado de Iconio, fueron hasta dónde? Fueron hasta Listra. ¿A qué? A buscar a Pablo y a Bernabé. El diablo impide que se predique el Evangelio. Quiere impedir, pero no lo logra. Yo me acuerdo una vez cuando fuimos a hacer una actividad evangelística allá en la Plaza de los Palos, creo que los Palos Blancos, creo que se llama, allá por Villa Tesey, cerca de ahí de la iglesia. Y me acuerdo que llevamos las sillas blancas y apareció una mujer. No sé si se acuerdan, no sé si Mario se acuerda. Esta mujer que empezó a gritar y a hacer lío, ¿no? Y me acuerdo que revolví una silla, pum, me pegó en la canilla. Me quedó doliendo, la silla se rompió, me acuerdo. Pero sin embargo, Satanás no impidió que el Evangelio se predicara. Nosotros podíamos saber, bueno, che, vámonos de acá. Acá se están poniendo las cosas, se están poniendo mal, porque vino esta mujer, después vinieron la familia. Nos vamos a ver si nos apedrean. Sin embargo, se siguió predicando allí el Evangelio. Bueno, esta fue la actitud de Pablo. Y dice que lo apedrearon. Lo apedrearon y dice que ellos pensaban, ¿no? Ellos pensaban que Pablo, ¿qué cosa? Había muerto. Entonces, la tercera actitud incorrecta, rechazo del Evangelio. Totalmente el Evangelio fue rechazado por ellos. De tal manera que apedrearon a Pablo. Muchos piensan que Pablo allí murió, ¿no? Y que ahí, no lo vamos a leer, pero allí pueden leerlo ustedes en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo cuenta una experiencia que él tiene, que fue llevado en éxtasis allí al cielo, ¿no? Al tercer cielo, y vio cosas inefables, dice ahí la palabra. Y muchos entienden y piensan que Pablo en ese momento murió, ¿no? Y fue llevado allí al tercer cielo. Pero acá dice la palabra de Dios, ¿no? Que ellos, ahí en el versículo 19, dice, pensando que estaba muerto, ¿no? Ellos pensaron que estaba muerto. Y quizás Pablo no murió. Entonces, están aquellos que dicen que Pablo murió, y están los otros que dicen que Pablo, perdón, que Pablo murió, y otros que dicen que Pablo no murió. Porque dicen que pensaron que estaba muerto. Entonces, lo sacan de la ciudad. Vos sabés, cuando apedreaban a las personas, se ponían todos alrededor y le tiraban no cascotes, sino adoquines. Y esos adoquines caían sobre su cuerpo, sobre su cabeza. Y no paraban hasta qué, hasta matarlo. Pero se ve que pasó que ellos no se dieron cuenta y pensaron que ya estaba muerto. Y lo sacan afuera de la ciudad. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo allí en el momento cuando apedrearon a quién? A Esteban. Esteban. La Biblia dice que uno cosecha también lo que siembra. ¿Por qué no apedrearon a Bernabé? ¿Y por qué sí a Pablo? ¿No? Pero bueno, esta fue la situación. Pero, ¿qué pasó? ¿No? Más adelante. Vamos a ver la tercera parte, ¿no? Que es el Evangelio anima. Rápidamente, el Evangelio anima. Dice allí en el versículo 20. En el versículo 20, el Evangelio anima. No solo que predicó Pablo ahí, sino que también hizo discípulos. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Vos fíjate que después de haberlo apedreado, ¿no? Pablo se podría haber ido a su casa. Pero sin embargo, Pablo se levantó, allí todo dolorido, seguramente con moretones, con sangre, ¿no? Quizás con cicatrices. Pablo se levantó y ¿qué hizo? Siguió con su misión, siguió predicando el Evangelio. Y no solo predicaba, sino también ¿qué hizo? Hizo muchos discípulos. Hizo muchos discípulos. Y bueno, Pablo estaba llevando adelante la gran comisión. Id. Él fue, ¿no? ¿Y qué cosa? Predicar el Evangelio. ¿Y qué más? Hacer discípulos. Y Pablo estaba con Bernabé, estaban allí haciendo discípulos. Yo te hago una pregunta, ¿por qué no se hace discípulos? Te hago una pregunta, ¿tenés algún discípulo? ¿Estás discipulando a alguien? Qué bueno sería que todos los que estamos acá en el Zoom hoy tengamos
por lo menos un discípulo, a alguien al cual discipular. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos? Muchas veces es que no queremos ceder nuestro tiempo, no queremos ceder nuestro dinero, ¿eh? No queremos intervenir, perdón, no queremos invertir en el banco de Dios, no queremos invertir en lo eterno, no queremos hacer aparentemente tesoros en los cielos. Claro, porque el discipulado te lleva tiempo. Quizás que cuando tengas que discipular a alguien tengas que dejar de ir a jugar al fútbol. Quizás cuando tengas que, ¿por qué? Porque él te va a llamar y te va a decir, Ale, Agustín, Claudio, vení a verme, por favor, estoy teniendo este problema, pero yo no puedo y tengo que jugar a la pelota. ¿Le vas a decir eso? No, te vas a tener que dejar de lado y ir a ver cómo está tu discípulo. Entonces, en el versículo 22 al 23, ellos comienzan su regreso. ¿Y cómo comienzan su regreso? ¿Hacia dónde? Hacia donde ellos salieron, allí de Antioquía, de la iglesia madre. Ellos comienzan allí su regreso. ¿Cómo? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces ellos, ¿qué hacen? Los exhortan, los animan, se ponen al lado. Cuando Pablo tenía que ser animado, él animaba allí a los demás. Y esa es la tarea de lo que hace un maestro, lo que hace un pastor. Anima, exhorta. Y les dice que vamos a tener problemas, ¿no? Pues fíjate que Pablo no le promete una vida de color de rosa. No le dice pare de sufrir, sino que vas a tener tribulaciones. Mirá, y en el mundo las vamos a tener. Las vamos a tener. Así que Pablo les exhortaba y los animaban a que sigan adelante. Y es necesario que pasemos por estas problemáticas. Pablo se los dijo. Pasar por problemas nos moldea. Pasar por problemas nos da experiencia para animar y exhortar a otros. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice allí, lo pueden leer en Hebreos 5:8, en Hebreos 4:15, dice que Él fue perfeccionado en todo esto. Él tuvo que pasar por la muerte, por el desprecio. ¿Para qué? Para poder contenernos a nosotros, para poder animarnos a nosotros. Y que nosotros también podamos animar allí a otros. Entonces, allí el Evangelio estaba cumpliendo, los misioneros estaban cumpliendo ya, terminando su ciclo. ¿Por qué? Porque ellos habían predicado el Evangelio, estaban discipulando, ¿no? Estaban, ¿qué más? Estaban bautizando, ¿y qué más? Estaban formando iglesias, porque allí en el versículo 23, ¿no? Dice la última parte que vamos a ver, que el Evangelio confirma. Y ellos estaban allí predicando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizando, ¿y qué más? Y formando iglesias, con sus líderes, con sus líderes. Porque dice allí en el versículo 23, ¿no? Luego que ellos empiezan el camino, el retorno ¿a dónde? Allí a Antioquía, comienzan a pasar por todas las ciudades donde ellos estuvieron predicando el Evangelio. Y ya terminamos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya estaban terminando el ciclo, entonces, ¿qué hicieron ellos? Nombraron ancianos, constituyeron ancianos. Ellos estuvieron mucho tiempo allí preparando estas personas, ¿no? Entonces, designaron significa que señalaron, nombraron personas para desempeñar un cargo o una función. Y estas personas ya estaban realizando el trabajo. No es que a partir de ahora ellos iban a comenzar a pastorear o a cumplir el rol de anciano, de sobrevedor. Ya lo estaban haciendo. Ellos solamente les faltaba el reconocimiento. Y en este tiempo, los encargados de este tema, el reconocimiento de ancianos, ¿quiénes eran? Eran los apóstoles. Eran los apóstoles. Ahora, en estos tiempos, Dios nos ha dejado, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y podemos ir ahí a 1 Timoteo, capítulo 3, y a Tito, capítulo 1, ¿no? Y ahí poder ver los requisitos que se necesitan, ¿no? De estos hombres, ¿no? Para que puedan cumplir, ¿no? Este rol de pastor, de anciano. Y allí terminando, dice, y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí cerrando el ciclo,
¿no? Ellos predicaron el Evangelio, discipularon, seguramente bautizaron, formaron iglesias y ¿qué más? Rindieron cuentas. Fueron allí a la iglesia madre, de donde habían salido, y rindieron cuentas. Y le dijeron y le mostraron y le contaron cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de ellos. Así que, hermanos, que este capítulo 14 nos incite, ¿no? Nos aliente a qué cosa, a predicar el Evangelio. A pesar de las diferentes circunstancias que puedan pasar. La oposición puede estar en tu casa, puede estar en tu familia, la oposición puede estar en cualquier lado. No tenemos que dejar de predicar el Evangelio. Esto nos enseña Pablo y Bernabé, a pesar de que los agarraron a piedrazos. Ellos siguieron adelante con esta misión que dice que Dios se la había encomendado. El Espíritu los había apartado. Y vos sabés que la palabra apóstol significa enviado. Y ellos fueron enviados. Y vos sabés que cada uno de nosotros somos enviados. ¿A qué cosa? A predicar el Evangelio, a hacer discípulos. Y si no tenés ningún discípulo, buscate uno. Buscate un discípulo. Buscá en la iglesia. Estas personas que recién conocieron a Cristo necesitan a alguien que se pongan al lado. ¿Para qué? Para que su fe se pueda afianzar. Que el Señor bendiga su palabra.